¿Qué tal? Feliz semana, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar de habitantes de calle en Bogotá, una población históricamente vulnerable y con frecuencia estigmatizada. Para empezar, nuestro dato. El más reciente censo de habitantes de calle que se hizo en Bogotá fue en 2017 e identificó a 9.538 de ellos. Sin embargo, la Fundación El Banquete del Bronx dice que la cifra actual se acerca a los 17.000 habitantes de calle. Analizaremos ese y otros datos con voces expertas. Antes, titulares de otras noticias, las más importantes de Bogotá que desarrollaremos más adelante. Hechos de violencia de conductores estarían relacionados al estrés. Especialistas hacen un llamado a formular programas enfocados en salud mental para quienes estén tras el volante. Calles sin pavimentar, adultos mayores sin poder transitar algunas calles y el cierre de un centro de salud son las denuncias que hacen personas en la zona alta de Ciudad Bolívar. En Bogotá hay 4 hogares de paso de integración social para personas en situación de calle. ¿Qué servicios ofrecen? En Ahora les contamos. Conversaremos hoy con personas que han hecho parte de los programas sociales y que también han vivido incluso en carne propia lo que es estar en la calle. Por ejemplo, Felipe González, Edward Felipe González, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, Yamit. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Virtualmente nos acompaña Carol Ivonne Figueroa, es la coordinadora del Servicio de Desarrollo Integral y Diferencial para Población Habitante de Calle. Carol, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, señora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y finalmente, Santiago Honorio Suesca Prieto, es el presidente de una fundación que trabaja con esta población. Don Santiago, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por su invitación y estamos a sus órdenes. Muy bien. Felipe, ¿cómo se llama la fundación para la que ustedes trabajan? Para nosotros trabajamos y fuimos creadores con Santiago, se llama la Fundación No Más Ciudadano Habitante de Calle. Fue un nombre dado en el año del 2016, dado a la alta densidad de habitantes de calle y a lo cansados que estábamos las personas que estábamos en situación de calle frente a lo que es la indiferencia social, frente a lo que es el abandono total del Estado frente a estas poblaciones. Entonces, por eso fue que se le dio ese nombre. Santiago, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción de esta fundación en estos años? O sea, pasar de estar en la calle a trabajar por los que antes podían ser sus compañeros en la calle. En este momento soy ciudadano habitante de calle, estoy habitando en calle. Conocí a Edward Felipe dentro de los programas y se creó esta fundación. El mayor logro de la fundación a la fecha de hoy, se nos abrieron las puertas en la Comisión Interamericana, después de pasar por personerías, defensorías, Procuraduría General de la Nación y nuestras solicitudes ante el Congreso de la República. Ha sido un trabajo de paciencia, de bastante espera, siempre buscando la alternativa de que las personas que conformamos esta población empezara esa lucha de buscar nuestros derechos ante la familia, la sociedad y el Estado. Todo eso dentro del desarrollo de una política pública en Colombia que generen esas oportunidades. Pues ejemplar y sobre todo porque se han logrado que los escuche la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, el sistema interamericano de derechos humanos adscrito a la OEA, pues es un logro muy importante, que esa lucha haya trascendido las fronteras de nuestro país. Vamos al dato del día, el que mencionábamos inicialmente y que hablaba de unas 9.538 habitantes de calle en un censo que además es relativamente viejo, es de 2017, hace 6 años. De esos habitantes de calle, 89% en ese momento eran hombres, o sea, quiero decir, las personas que en ese momento contestaron el censo, 89% eran hombres y 11% mujeres. Y se calcula que hoy la población, dice una fundación, podría estar en cerca de 17.000 personas. ¿Qué datos tienen ustedes en el distrito, Carol? Hola, ¿qué tal? Pues nosotros seguimos con la cifra, obviamente, del censo. No obstante, reconocemos que debido a los flujos migratorios, pues ha aumentado esa cifra y nos hace falta, de verdad, hacer un nuevo censo para determinar con exactitud la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que se encuentran hoy en calle. Muy bien, Carol. Y Felipe, los datos más recientes, o sea, ¿ustedes tienen datos recientes? Claro que sí, Yamit, realmente es ahí donde se ve realmente el abandono del Estado y de las instituciones encargadas en este país para, digamos, ese tipo de acciones. El DANI, por lo menos, debería tener una cifra actual.
Pero si es que hablamos solo en el distrito, tenemos más de 100.000 habitantes de calle. Es una cifra exorbitante al decir 17.000 personas. Son más de 100.000 los habitantes de calle en las localidades. En Usme, yo vivo en la localidad Quinta de Usme. ¿Más de cuánto? ¿Perdón? De 100.000 habitantes de calle. Sí. O sea que un 60% de hombres y un 40% de mujeres. O sea que podría haber un registro casi del 90%. Porque estamos hablando de 10.000 aquí. Sí, no, claro, obvio, fuera de un censo como tal. Para conocer esa dimensión la dimensión de esta problemática y poder dar una cifra como la que se está dando en este momento es porque nosotros conocemos la problemática actual. ¿Desde dónde? Desde las calles. Desde la calle. Pero no es muy difícil, Santiago, hacer un censo. A veces los habitantes de calle de verdad quieren que los censen o prefieren pasar desapercibidos. Perdón. La ley 1641 nombra al DANE para respectivo censo en Colombia. En una respuesta de la CIDH manifiesta Redesca que la falta del censo por una entidad competente ya es violar derechos humanos de estas poblaciones. Ya los invisibiliza. Porque la política pública, hasta que no haya el censo, no se puede desarrollar. Las instituciones que nombra la ley no la pueden desarrollar porque no hay un censo y ya de ahí se empieza a violar los derechos de esas personas. Y en calle no hay solo habitando mujeres, hombres, hay núcleos familiares completos, niños. El fenómeno de habitabilidad en calle en Colombia y en América no tiene distingo alguno de género, raza, situación socioeconómica o cultural. En el estudio que hemos hecho, en lo que hemos aprendido ante el Estado y en los programas, la habitabilidad en calle es la sumatoria de los flagelos familiares, sociales y del Estado. Por eso la gente duerme en calle. Correcto. Por eso la gente duerme en calle. Es la sumatoria de todo eso, sin distingo alguno. Pero entonces déjeme preguntarle a Carol por qué es tan difícil tener un censo actualizado. Carol, en el distrito, ¿cómo lo ven? Como una tarea pendiente, Yamil. Es un ejercicio que necesitamos realizar y es de aunar esfuerzos entre todos para realizarlo lo más pronto posible. Don Santiago tiene razones, necesitamos implementarlo de manera oportuna para tener unos datos más claros, sobre todo teniendo en cuenta que los flujos migratorios han modificado esas cifras y de qué manera vamos a atenderlos integralmente, pues si no se tiene con propiedad el dato efectivo. Estas voces van a ser muy importantes para analizar este asunto, pero en el siguiente informe hay otras más. ¿Sabes cuál es el mayor peligro? La indiferencia social. El mayor de los peligros es el menosprecio que se vive, como siendo un habitante de calle. La historia de Eduardo Felipe es una historia de pronto pues un poco triste, ya que llega a los 10 años al consumo de sustancias. Logra de pronto sacar un bachillerato adelante, pero la verdad el uso y el abuso de las sustancias me llevan a la calle, donde duré más de 15 años en las calles, miles de problemas, en cantidades. Resulta que el 5 de abril del año 2016 fui impactado 6 veces por arma de fuego. Por la misericordia de Dios logré salir de allí y desde ahí decidí tomar un nuevo rumbo a mi vida. Nosotros tenemos 17.500, de entre 17.000 y 17.500 habitantes de calle en Bogotá, de los cuales tenemos más o menos 500 mujeres en las calles. Bogotá tiene una particularidad y es que el tema de habitabilidad en calle hoy es rotativo en toda la ciudad. Hace algunos años atrás, inclusive antes de la pandemia, estos sectores se focalizaban en unos sitios estratégicos de la ciudad. Hoy, posterior a la pandemia o intervenciones como se hizo en el Bronx o en la calle del Cartucho, lo que hizo fue mitigar todo este aspecto social en diferentes partes. Entonces no tenemos asentamientos en un solo lugar, sino en varios de ellos. Y es rotativo, es un círculo rotativo dentro de los ciudadanos habitantes de calle. Los lugares donde más buscan los muchachos para llegar a las calles es el centro de Bogotá, porque hay una forma como de interactuar con la sociedad para poder pedir limosna, para poder recoger el reciclaje, para poder encontrar restaurantes abiertos y que les regalen la comida, y sobre todo las ollas están principales en Bogotá. Pero pues no podemos descartar las de Kennedy, las de Suba, las de Ciudad Bolívar, las del 20 de julio, las de Las Cruces, todo lo que rodea de pronto Bogotá, aunque Suba está un poco retirado, pero eso es como si fuera una ciudad aparte, habitabilidad de calle hay allá. Hoy en día se consigue la droga muy fácil en los barrios y esto quiere decir que ya los habitantes de calle
no les importa llegar al centro y por eso no se ve ese foco tan grande de habitantes de calle. Ahora mantienen en sus barrios. Pero hay un tema también importante. El tema de ciudadanos en habitabilidad de calle no solamente es un tema de consumo, también tenemos casos como las enfermedades mentales, la depresión, que es un animal silencioso que tenemos, la ludopatía y el alcoholismo, que también genera que estas personas tomen esa decisión de estar en calle como una forma de vida. Esto es inmanejable si no hay prevención. Tenemos de algunas maneras como un soporte para las familias de sus hijos que están llegando a las calles, pero si hiciéramos prevención, esto realmente sería distinto y habría menos habitabilidad en calle. Años atrás, 2 o 3 años, teníamos una capacidad de más o menos 1.800 personas. Hoy contamos con 3.033 espacios, de los que hoy, el día de hoy, estamos con 1.173. Ciudadanos que hacen parte de nuestros servicios, que tienen la oportunidad de que nosotros podamos brindar ese cariño frente a toda esa dignificación como personas y que puedan desarrollar estas habilidades y capacidades para nuevamente ingresar a la sociedad. En Colombia hay un diseño de una política pública, la Ley 1641 del 2003, que es la política pública social para el habitante de calle. Es una política pública hermosa. Lo que pasa fue que en Bogotá, básicamente lo aterrizamos al distrito, lo generaron en un proyecto, el proyecto 743 y el proyecto 1108, donde de la mano de la Secretaría de Integración Social lo han desarrollado, pero a toda la política pública a un decreto donde no pueden hacer nada, ¿sí? No es de pronto la elaboración de una nueva política pública, sino es el desarrollo de la política pública en tal la que se necesita. Hay algo particular que en muchos escenarios he dicho, nadie está excepto de que una situación como estas llegue a nuestras casas, un hijo, un hermano, nuestra pareja, nuestros padres. Entonces, conocer la vida de estas personas es realmente conocer de que existen grandes seres humanos que necesitan algo pequeño, y es amor, dignificación, respeto y cariño, que no va más allá ni siquiera del dinero, es sencillamente verlos como personas, darles el cariño que merecen y saber que detrás de ellos existe una vida que simplemente con eso se puede salvar. Y salvarlos a ellos no es solamente rescatar a una persona de la calle, es rescatar una familia. No todo el habitante de calle, no todo el que huele mal, ni todo el que está en un andén acostado es mala persona. Hay grandes seres humanos detrás de cada historia. Subrayo algunas de las palabras que decía una de las personas que hablaba en el informe: amor y dignificación, porque de lo que se trata es de verles como seres humanos, verles como personas. El siguiente dato tiene que ver con los sitios en los cuales estaban estas personas cuando hicieron el más reciente censo de habitantes de calle en Bogotá. Miremos el mapa de la ciudad y allí encontraremos coloreados los lugares en los cuales fueron encuestados en ese momento, censados en ese momento. Y ven ustedes que los sitios que están en rojo, en un tono de rojo, era donde estaba más del 10% de esa población. Las localidades que están coloreadas en amarillo son aquellas en las que encontraban en ese instante entre el 3 y el 10% de la población habitante de calle. Y algunas localidades del occidente, del suroccidente, del norte y del extremo sur de Bogotá concentraban entre el 1 y el 2% de esas personas. ¿Por qué se ubican allí o por qué principalmente están allí en el día, Eduardo Felipe? Bueno, básicamente en este orden de ideas es el rebusque, básicamente lo que es el centro de Bogotá, entre sus localidades como está Santa Fe, Candelaria, el mismo Kennedy, son sitios de bastante reciclaje, de donde se mueve, como se dice, como decimos en la calle, donde se mueve el billete. Entonces así es que realmente es como que pues, los parches se van generando así, aunque hoy en día en todo el extremo de la ciudad se genera económicamente para el sustento de un habitante de calle. Usted menciona las localidades céntricas, pero hay una del occidente que es Kennedy, sí. Y por lo que nos han dicho en diferentes programas, todo esto tiene mucho que ver con el momento en el que se rompe el Bronx y una buena parte de la población del Bronx termina cerca de Corabastos, ¿verdad? Sí, claro que sí, se pasan hacia el María Paz y hacia ese lado de Abasticos y todo esto. Para esas localidades donde se concentró en ese momento, Carol, la mayor cantidad de población habitante de calle, ¿hay políticas públicas específicas focalizadas? Nuestros centros de atención se encuentran en la localidad, unos de los centros en la localidad de Los Mártires. Ahí se encuentra un autocuidado, el autocuidado Liberia y hogares de paso como Voto Nacional, Sabana y Los Mártires, que pretende obviamente dar la atención integral y el mayor número de cupos de atención para la población que se concentra en esas zonas. Y en cuanto a Kennedy, las jornadas de escucha y autocuidado son permanentes también para dar el acceso a la población.
Ahora veamos los lugares donde duermen. Es un mapa distinto con las mismas localidades de Bogotá, pero vean ustedes cómo cambia la situación cuando se les pregunta dónde suelen dormir. Este es el mismo dato del DANE de 2017. Miren ustedes que ya ahí las localidades teñidas de rojo son las localidades donde hay más lugares para dormir para las personas en situación de calle. Más de 100 lugares en localidades como Santa Fe o como Rafael Uribe Uribe o como Los Mártires. Entre 40 y 100 lugares en localidades como Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe o Ciudad Bolívar. Y entre 10 y 40 lugares en las demás localidades de Bogotá. O sea, Santiago, que una cosa es donde usted se gana el pan y otra cosa es donde se va a dormir. Sí, lógico. Donde puede estar uno más tranquilo, más seguro y que las entidades encargadas de seguridad o esto le permitan a veces descansar a la persona. Hay que tener una cosa en cuenta que se viene luchando por eso. No todo habitante de calle es consumidor de sustancias psicoactivas. Cuando se hicieron los programas de inclusión social y se va ante las instituciones como el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Vivienda, las instituciones tienen generalizada al habitante de calle como consumidor de sustancias psicoactivas y hay dos flagelos contra los que estamos luchando, que es contra la familia, la sociedad y el Estado. Es que somos caracterizados de romper lazos familiares y sociales, más los monitoreos de imaginarios sociales no positivos sobre esta población. Consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, hurto y microtráfico. Así se hagan programas de inclusión social, mientras eso siga existiendo, la inclusión social es nula. La política pública que se maneje, que desarrolle la entidad competente que sea en el distrito o nacional, si no está ligada con más instituciones, Hay una cosa, la pandemia afectó a la población habitante de calle. A nosotros nos dio oportunidades de que nos escucharan vía internet. La pandemia nos afectó bastante, socioeconómicamente destrozó mucha gente, pero hay un flagelo que no se viene tocando. Y es el desplazamiento de población vulnerable del país de Venezuela que vino a habitar en calle en Colombia. Entonces esas cifras, imagínense, si hay un desplazamiento de cerca de 2 millones de personas vulnerables del vecino país de Venezuela a habitar en calle, ¿cómo va a subsistir el habitante de calle si antes le tocaba difícil reciclar o eso? El reciclaje ahora en Colombia es increíblemente espantoso. Sí. Llegó un grueso población de Venezuela a habitar en calle. Y está disputando esos ingresos. Está disputando toda la situación, es lamentable. Señores del Congreso, nuestras solicitudes están a ustedes, señores de la sociedad, por favor, señores que manejan el Estado, instituciones del Estado, se necesita el desarrollo de la política pública en Colombia urgente, claro. Se necesita recuperarse de esas personas, que no suceda lo que hizo el señor alcalde, desplazar a la gente del Bronx y botarla a los caños sin un plan de contingencia. Cogieron personas vulnerables que tal vez nunca habían salido ahí, seres humanos, y los desplazaron a la ciudad. A esos sitios que ustedes nombran, los desplazaron. Déjeme preguntarle a Carol por lo que usted mencionaba, el tamaño de la migración de personas habitantes de calle o que terminaron en la calle en Bogotá. ¿Eso está más o menos diagnosticado, Carol? El tema del flujo migratorio, y es precisamente lo que yo te decía, respecto al dato oficial de conocer nuestra población, es lo que necesitamos tener con claridad. Está dentro de nuestra Secretaría un proyecto encargado incluso para atender el tema, pero no se tiene contemplada la cantidad de personas que son y que justamente esas personas pueden convertirse en habitantes de calle, algunos ya lo son, otros están en alto riesgo y por eso nosotros desde la Subdirección de Adultez entramos a prestar la atención integral para esta población. Hay que ponerse en los zapatos del otro, a eso le llaman empatía. Y nosotros, Eduardo Felipe, pues claro, intentamos comprender este asunto, pero a propósito de las localidades que veíamos en el mapa, las localidades donde duermen los habitantes de calle, nos decían en esas localidades, hace poco que transmitíamos justo desde allí, nos decían, hay una sensación de inseguridad por la presencia de habitantes de calle justo en esas localidades céntricas. ¿Cómo es esa relación con esos habitantes de esas localidades donde ustedes van a dormir? Claro que sí. Mira, esa empatía que tú dices y nombras en ese programa
no existe. En Bogotá, ni en Colombia, ni en el mundo entero, el habitante de calle tiene un enemigo peligrosísimo, que es la misma sociedad, y es la indiferencia y el menosprecio. Creo yo que lo hablábamos en la entrevista, de que son los factores de mayor riesgo para el habitante de calle. Ahora, que se genera inseguridad, sencillamente la inseguridad, lo que pasa es que la han disfrazado. Lo que fue el microtráfico, lo que fue el hurto y lo que es de pronto también el hurto a domicilios y todo eso, lo han disfrazado frente al habitante de calle. ¿Por qué? Porque es que la delincuencia se ha organizado tanto que pues en su sentido han hecho del habitante de calle un disfraz. O también de pronto una fuente de ingreso, porque es que es tanto el desamparo estatal y total del habitante de calle que es utilizado a su antojo. Lo hablábamos desde la perspectiva, ahorita ya hay bandas muy organizadas en calle, o sea, de personas extranjeras que llegaron a tomarse en los territorios. Pues el centro de Bogotá se ha invadido de personas del vecino país, de igual que las localidades del sur, que digamos en estos censos no aparece ni un poco, porque pues se conoce muy poco lo que realmente se pasa en localidades como Usme, de donde yo vengo. Entonces realmente es eso. Mira que cuando hay oportunidades, tú puedes llegar a salir adelante. Yo contaba mi historia, en el año 2016 quise retomar mi vida a partir de un atentado que sufrí contra mi vida, y desde ahí salgo, creamos la fundación con mi compañero Santiago, y hace 5 años hubo alguien que creyó en Eduardo Felipe González, fue la emisora Aires de Usme. Nosotros tenemos un medio de comunicación local alternativo, donde soy periodista hace 5 años. Hace 5 años soy periodista presentador de la emisora, ¿sí? Entonces, sí hay una empatía de pronto, pero ese, digamos, en un 1%. Después de estar en la calle, Eduardo Felipe, ¿estudió? ¿Volvió a estudiar? Sí, he hecho algo de algunos diplomados y algunas cosas para el medio. ¿Pero alcanzó a terminar el bachillerato? Sí, claro, sí, yo soy bachiller. Se lo preguntaba porque sobre eso es nuestro siguiente dato, sobre el nivel de escolaridad con base en el último censo. Bueno. Veamos qué dicen los datos. El censo de 2017 indicaba que no tenía ningún nivel de escolaridad del 5.5% de esas personas encuestadas, que había hecho preescolar apenas el 1.1%, que había tenido la primaria el 18%, que había alcanzado una primaria incompleta el 14.2%, secundaria completa el 25.2%, secundaria incompleta casi 10%, técnica completa el 4%, técnica incompleta el 16%, normalista el 0.2%, e incluso personas que habían alcanzado un nivel de educación superior, 5.8%, estaba en situación de calle. Lo decía el informe y lo decimos ahora, Santiago. Esto no respeta nivel social. Como les comentaba antes, es una problemática y un fenómeno social, no tiene distingo, ¿no? Esto no tiene alternativas. Ahora, superior. Resulta que hay gente, bien sea por el consumo de sustancias psicoactivas, como no tiene flagelo, tampoco es la problemática del 100% del consumo de sustancias psicoactivas. No fue querido en casa, disfuncionabilidad de hogar, terminó habitando en calle por múltiples razones. Se hacen programas de inclusión social, por ejemplo, a un superior. Termina todo su proyecto y sale a mendigar al sistema integral de transporte. No se le ayudó a recuperar si era abogado, si era lo que fuera, cuando estaba en sociedad. Para poder trabajar en lo que estudió, claro. Correcto. Y sale a mendigar o a vender agua a la calle. La posibilidad de su recaída está al 100%. Y menos de hablar vivienda a esa persona, y menos de estructuras sociales. O sea, no se le recupera a la persona su integridad. Lo que dice el señor periodista, la dignidad humana no está recuperada, así se hagan procesos por el Estado o otras fundaciones particulares. Por eso nuestra insistencia en el desarrollo de la política y sus instituciones que nombra la ley. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, el encargado de direccionar todo eso, porque ¿qué pasa en estos momentos? En 9 meses que tiene desarrollada integración social un proyecto, en 9 meses, recuperar el estudio, recuperar sus derechos, por favor,
no alcanza a ser el individuo nada. Y claro, salir al campo laboral a luchar solo, a hacer hojas de vida y a presentarse a la sociedad, menos, no logra absolutamente nada. Entonces déjeme preguntarle a Carol cómo hacen en el distrito para que esas políticas de verdad tengan continuidad y no sea que un programa que empieza en esta administración, pues la administración que sigue, pues no la continúe, porque supongo que ese es un esfuerzo que debe ser continuado para que estas personas puedan de alguna manera tener un proceso que sea exitoso. Sí, claro, y el objetivo es justamente que continúen a pesar de quién pueda estar en la entidad o en el distrito. Por eso, por ejemplo, respecto al tema de educación, a través de la estrategia de los círculos preparatorios integrales de aprendizaje, lo que nosotros conocemos como CIPREA, hacemos y acompañamos a los ciudadanos para que recuperen pues, su nivel educativo y puedan graduarse. Desde nosotros, por ejemplo, en este centro integral, se busca ese acompañamiento desde terapia ocupacional para la ampliación de capacidades, para ampliar las redes, para generar contactos efectivos en cuanto a ofertas laborales que no sean en espacios que puedan generar un factor de recaída, como menciona don Santiago, sino que ojalá y sean siempre en empresas formales, a través de unos contratos formales que les puedan indicar cómo y potenciar un poco más el proceso de desarrollo personal que se ha llevado a cabo en los centros. Más adelante volveremos con Carol, con Felipe, con Santiago para seguir hablando de las razones, por ejemplo, para iniciar una vida en calle o el tiempo que llevan estas personas viviendo en las calles. Ahora desarrollamos las noticias que prometimos al inicio de esta emisión. Hay preocupación en Bogotá por el registro de casos de intolerancia por parte de conductores. Expertos aseguran que estarían padeciendo posibles problemas de salud mental. Esteban Bejarano, ¿cuáles serían los principales factores? Yami, televidentes, y ahora buenas tardes. El estrés, la ansiedad y la depresión generada por las complicaciones en la movilidad ha llevado a que sean los principales factores por los que los conductores están realizando acciones de intolerancia. El llamado es a generar programas para mitigar estos hechos. Los hechos de intolerancia que se vienen presentando en las vías de la capital han preocupado a los expertos en salud mental. ¡Cuidado! El más reciente fue este, donde un conductor protagonizó un caso en el Movistar Arena al colarse en la fila de vehículos para ingresar al recinto y atentar contra la vida de las personas que estaban en el punto. Si no cree en su hijo, por lo menos en los demás. Se especulaba que el hombre que fue capturado minutos después era psiquiatra. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Psiquiatría desmintió el hecho. Hacemos claridad de que el sujeto implicado no es miembro de la asociación, ni aparece registrado como especialista en psiquiatría ante el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud. Desde el Colegio Colombiano de Psicólogos advierten que las y los conductores estarían padeciendo estrés y ansiedad por problemas de movilidad en la ciudad. Es muy probable que hayan personas que por sus condiciones psicológicas, sus condiciones antecedentes, por ejemplo, condiciones laborales, condiciones familiares, condiciones relacionadas con el contexto de su propia vida, reaccionen de una forma impulsiva. Por esto hacen un llamado a crear campañas para promover la resolución de conflictos de manera pacífica. Los conductores no tienen programas de atención en salud mental y es fundamental en este punto enseñarle a las personas tener un medio de afrontamiento frente a lo que representa su salud mental y lo que representa los retos psicosociales que tiene la ciudad de Bogotá. Estudios registran que el 29% de los conductores que han sufrido algún siniestro presentaban una situación de estrés. Vías deterioradas, dañadas, que implica un mayor esfuerzo en los temas de conducción, la cantidad de trancones y el tiempo que aumenta en los desplazamientos. Y en cuanto al por qué se generan reacciones de violencia, esto aseguran. Las personas pueden tener en un momento determinado un secuestro de la amígdala, que es una parte donde las emociones se encuentran como secuestradas por la reacción de estrés que se está viviendo en ese momento, y eso hace que la persona reaccione de una manera impulsiva. Anticiparse a las salidas, hacer ejercicio y manejar técnicas de respiración son algunas de las acciones que recomiendan para ayudar a mitigar hechos de violencia frente al volante. Vías en mal estado, calles sin pavimentar y el cierre de un centro de salud. Algunas de las denuncias que hacen los habitantes de la parte alta de Ciudad Bolívar, y con ellos conversa Melissa Guevara. Buenas
tardes, Yamil, qué gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes de ahora. Pues me encuentro en Ciudad Bolívar con la comunidad del barrio Paraíso, pues les aquejan diferentes problemáticas. Una de ellas tiene que ver con la pavimentación de ciertas calles, pues afirman que ninguna entidad les ha resuelto esto, pero además están viendo gravemente afectadas con el invierno. Por otro lado, reclaman la apertura del Centro de Servicios de Salud que está a mis espaldas. El centro La Uva fue cerrado hace año y medio y desde entonces algunos adultos mayores no tienen cómo llegar al médico, pues el centro de salud más cercano queda a 40 minutos. Desde escombros, polvo, basuras y hasta excremento de perro es lo que tienen que sortear a diario los habitantes del barrio Paraíso y Mirador, pues hay más de 7 calles sin pavimentar y cuando llueve se vuelve intransitable. Esto es inundado, parece un caño. Sí, la gente no puede pasar por acá, incluida yo. Yo no puedo pasar, me toca dar la vuelta para poder entrar aquí a mi casa. Cuando llueve demasiado el mugre que se junta acá en esta parte, aquí donde estamos, esto se forma una laguna, entonces nos perjudica a todos, estamos mal. Y pues no es justo que todos pagamos impuestos, todos estamos pagando, y que unas calles sí y otras no. Según una lideresa del sector, la comunidad ha hecho derechos de petición a distintas entidades del distrito y afirman que esas calles aparecerían pavimentadas, pero no lo están. En la alcaldía hemos hablado, ya hemos enviado derechos de petición, pero nos responden que nos envían a banco de proyectos cuando los CIP de segmentos ya han sido adjudicados. Otra de las situaciones que aquejan al barrio Paraíso tiene que ver con el cierre de la unidad de servicios de salud Paraíso, pues desde mayo de 2022 no tendrían atención y eso perjudicó al 86% de los residentes de la zona alta de Ciudad Bolívar. No se sabe por qué y no nos dejaron nada de para poder ir a una cita médica. Nadie nos explicó, nadie nos dijo nada, por qué lo habían cerrado. Y preguntamos y siempre nos sacaban evasivas hasta que eso se fue quedando así. Llegué a sacar una cita y que no había formas de cómo y me tocaba Vista Hermosa, me ha tocado al Restrepo y para los pasajes y todo, pues entonces pues se me complica, ¿no? Yo soy hipertensa y todo eso, sufro de la vena. En Ahora consultamos a las entidades del distrito y se sabe que el cierre del centro de salud fue por parte de la Subred Sur, pero a la hora de cierre de este informativo no hemos obtenido respuesta del por qué se cerró. Al tiempo que Secretaría de Hábitat sería la entidad encargada de pavimentar dichas calles y en Ahora tampoco hemos tenido su pronunciamiento. En Ahora, un podcast a las 6 de la tarde. Espere el informe de UNICEF Colombia y las cifras sobre obesidad infantil en el país. También hablaremos del cambio en la fecha oficial para la celebración de Halloween con el motivo de las elecciones locales. Regresamos en segundos para seguir hablando de habitantes de calle con nuestros invitados. Acompáñenos. Gracias por continuar con nosotros, por continuar en sintonía. Hablábamos con Eduardo Felipe González y también con Santiago Suesca sobre la necesidad de una política pública más articulada para que el gobierno nacional, el gobierno distrital, pues realmente pueda atender este asunto de los habitantes de calle, de su situación, de manera más articulada, más coherente. Veamos nuestro siguiente dato, tiene que ver con las razones para iniciar la vida en calle. Esto es lo que dicen con base en sus respuestas de 2017. Por consumo de sustancias psicoactivas, cerca del 38%, por conflictos o dificultades familiares, 32.7%, por gusto personal, 7.5%, por dificultades económicas, 6.3%, por influencia de otras personas, 3.9%, falta de trabajo, 3.6%, víctimas del conflicto armado, 1.5%, amenazas o riesgos para su vida, 1.3%, porque siempre ha vivido en calle, menos del 1%, o por abuso sexual, 0.5%. Decían nuestros invitados, Carol, que es posible que sí, que haya muchos habitantes de calle que son consumidores de sustancias psicoactivas, pero que eso no los define, no todos lo son. ¿Cómo hacemos entonces para combatir esos estereotipos? Parte de nuestro proceso también es el trabajo en la transformación de los imaginarios. Va también ligado de la mano a lo que don Edward mencionaba sobre la empatía. Ese proceso que nosotros desde nuestros centros iniciamos de transformar de que todo habitante de calle es consumidor, no es así.
don Santiago lo menciona y es claro, en nuestros centros hemos tenido muchos ciudadanos que han iniciado la vida en calle y permanecen en calle no por el consumo de sustancias psicoactivas, sino por otras razones. Y es deber nuestro dentro de nuestro ejercicio la atención integral y diferencial a esa población, trabajar justamente sus procesos de desarrollo personal de acuerdo a esas características, pero partirá justo desde nosotros y de todos ese proceso de transformación de imaginarios de que el ciudadano habitante de calle no todo es consumidor, ni todo comete pues actos ilegales. Entonces, y ojalá y con ese nuevo censo seguramente determinaremos que la falta de empleo y otros elementos más asociados a la pandemia han aumentado esas condiciones y esos factores que han llevado a las personas en calle por un aumento de pobreza extrema. Si decimos, y veamos los datos en pantalla, si decimos que las cifras indican que cerca del 38% de esas personas habitantes de calle respondía que llegó a la situación de calle por un asunto de consumo de drogas, pues eso respalda la hipótesis de nuestros invitados. No todos son habitantes de calle, pero entenderá usted que otro ciudadano, Eduardo Felipe, puede seguir creyendo que eso es así, que un habitante de calle está drogado. ¿Cómo eventualmente tener una relación menos tensa entre cualquier ciudadano de Bogotá y un habitante de calle si uno de pronto está pensando que ese habitante de calle está enajenado, que puede tener una actitud violenta o que está absolutamente drogado? Claro que sí, mira, que de lo que tú dices, ese imaginario que se crea frente a que el habitante de calle está estresado, está aislado o me quiere atacar, me quiere hacer daño, es un imaginario que nos hacemos solo por su aspecto. Ahí es donde ya como seres humanos erramos al juzgar un aspecto. Pero créeme que ese habitante de calle puede estar todavía más preocupado que tú de pronto por su seguridad, porque de pronto no sabes si esa persona se va a acercar a hacerle daño. Entonces es como buscar llegarle a una persona. Lo primero que no tiene que, y lo que yo más le voy a recomendar de pronto a una persona, es que cuando vea un habitante de calle no se asuste, no le dé miedo. El peor error de una persona es demostrarle miedo a una persona habitante de calle, porque ese mismo miedo que tú le demuestras a esas personas que de pronto lo hace que actúe en contra tuya, de pronto pidiéndote una moneda y tú te quedas paralizado, entonces resulta quitándote el celular, ¿sí? Pero es precisamente por el miedo que le demuestra una persona a otra persona. Ahora, en estas cifras hay algo muy importante. De pronto la persona que está respondiéndonos allí de integración social dice que hoy en día ya hay una caracterización si es consumidor o qué alto riesgo tiene o si no es consumidor. Yo creo que eso lo hacen hoy en día para las cifras, pero tenemos casos donde cuando uno iba a entrar a un centro hace unos 15, 20 años, Santiago no me puede dejar desmentir, si tú no eras una persona que llegaras con condición de consumo, no podías entrar a recibir un servicio. Hoy en día pues yo sé que es totalmente diferente, pero ¿qué hicieron? Hicieron incrementar las personas a consumir droga para poder entrar a un servicio. No estamos lejos, un caso de eso fue mi compañero Santiago. Eso fue una violación de todo tipo. Cuénteme cómo fue eso, Santiago. Llevaba más o menos unos 6 meses habitando en calle y me comentaban de programas que había en el distrito y los mismos habitantes de calle me decían: en tal lado puede ir a bañarse, pero si quiere hacer un proceso para que lo valoren, tiene que llegar bajo el consumo de sustancias psicoactivas. Y ya los habitantes de calle me conocen que no soy consumidor de sustancias psicoactivas y el desgaste, el deseo de buscar una oportunidad me llevó al consumo de marihuana para poder que los profesionales que desarrollaban esos proyectos me abrieran los espacios. Increíble. Esa temática está ante el Congreso de la República, está ante la Procuraduría General de la Nación, que nunca se ha pronunciado y que tendrá que pronunciarse como se tendrá que pronunciar la Comisión Interamericana, porque mis derechos ahí empezaron a ser violados y la vulnerabilidad manifiesta que estaba yo en ese momento me dio no estaba yo en igual de condiciones de defensa. Hay una cosa, sí ve que no tiene distingo, tampoco de género, de edad, ya hay niños en calle. Hay una temática en el volumen del 38.5, 38, cuando se desaloja no solo el Bronx, sino la L, cuando se estigmatiza a la gente de consumo de sustancias psicoactivas, se le hizo una solicitud a la OMS. La Organización Mundial de la Salud. Y es que si el consumo de sustancias psicoactivas es una enfermedad o un flagelo. Porque si es una enfermedad
para cualquier programa que desarrolle aquí en Cabeza, que él va a seguir tocando la temática, esa persona tiene que ser tratada primero como enferma, por favor. Y ahí sí ofrecerle un programa de desarrollo, de que estudie, de que haga. Porque si no es tratada como enferma, la posibilidad de su recaída y de que fracase todo el proceso que hizo es de dimensiones grandísimas. Claro, pero entonces, ¿se les trata como enfermos o no? Porque en algún momento en la alcaldía de Gustavo Petro, Carol, hicieron un programa piloto para justamente tratar a las personas habitantes de calle o consumidoras en calle, eso, como pacientes. ¿Eso en qué quedó? ¿Se mantuvo el esfuerzo o se interrumpió? Es un proceso que va aunado con Secretaría de Salud. Desde nosotros como integración social, nuestra misionalidad social de mitigar los conflictos asociados al fenómeno, pues en esas articulaciones con Secretaría de Salud logramos que algunos ciudadanos y los que manifiestan el deseo de continuar con esos procesos, pues se internen, por ejemplo, con Santa Clara para Hospital Día e ir trabajando su problemática de esta manera, desde el tema de salud como pacientes. De la mano con nosotros trabaja un tema social de mitigación del consumo, de los efectos asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, a la ampliación de capacidades. Obviamente este es un tema que tiene que ser tomado con Secretaría de Salud permanentemente, por si son tratados como pacientes y que expresamente lo manifiestan ellos y lo necesitan. ¿Cuánto tiempo llevan habitando en las calles? Esa fue otra de las preguntas que les hicieron. Veamos qué respondieron. Tengamos en mente un asunto, y es que una cantidad equivalente a personas que entraron a la calle por razón de consumo de drogas también llegó a la calle por conflictos familiares. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaban en la calle cuando fueron censados? Menos de un año, 6%. Entre 1 y 5 años, 26%. Más de 6 años, 68%. Y entonces, enlazo las dos cosas, Felipe, para preguntarle si esos vínculos familiares se restituyen, si hay alguna posibilidad de soldar esa relación o si eso es muy difícil, si eso queda roto. Porque eso explicaría por qué pasan tantos años en la calle. Correcto. Realmente creo que la cifra pues es un poco más alta en el tiempo de duración de calle, porque es muy difícil salir de esa condición. Realmente cuando tú ya habitas calle es porque has roto no has roto, has desligado a tu familia, de pronto les ha hecho daño, porque es básicamente lo que los lleva a una condición de calle, es hacerle daño a la familia o la condición de pronto de pena con la misma familia. Culpa. De una culpa de uno mismo y pues no querer de pronto ser el mal ejemplo de sus hermanos y de sus más allegados, ¿no? Pero sí, realmente es muy difícil volver a unir esos lazos, volver a unir ese vínculo familiar que realmente pues te llevaría nuevamente a un hogar. Aunque se logra. Yamit, mira que yo te hablaba de la empatía. Cuando una familia logra tener una empatía con una persona, cuando esa persona tiene lo que le falta en un proceso, lo que hablamos con Santiago y demandamos, que es la falta de oportunidades, la falta de la inclusión social, realmente de un habitante de calle, pero cuando una familia y de pronto la sociedad que tienes alrededor confía en ti, que de pronto fue mi caso, yo en este caso llevo ya 8 años de haber salido de las calles como tal, pero fue la vinculación con una familia que hoy en día es con mi esposa y mis hijas, y realmente lo que es de pronto con un empleo estable. Claro. Te hablaba desde la emisora Aires de Usme, donde me dieron una oportunidad, donde por eso puedo estar de pie, por eso he podido estar luchando, y por eso podemos estar con Santiago frecuentemente ayudando en el tema, porque puede transformarnos su vida. Santiago, ¿cómo generan ingresos las personas que habitan en la calle? Ese es nuestro siguiente dato y usted me ayudará a comentar esas cifras que tienen que ver también con ese censo de habitantes de calle de 2017. Recogen material reciclable cerca del 40%, mendiga un 20%, limpia vidrios, cuida carros y otro tipo de actividades similares 17%. Algunos admiten delitos, robar, atracar 6%, cantar, hacer malabares 3%. Carpintería, electricidad o construcción 3%, prostitución 1%, trabajar como campanero o taquillero al servicio seguramente de organizaciones delincuenciales cerca del 1% y otro tipo de actividades 9%. Pero verán ustedes que hay múltiples maneras de ganarse la vida, Santiago. Pero todas las acciones que muestra la pantalla son trabajos no muy dignos. Ninguno se puede decir que
mendigar en el sistema integral de transporte o recoger material empírico desechable, lo va a incluir socialmente porque no tiene prestaciones sociales, no son trabajos de ley legalizados, es indigencia. Lo que usted nombra ahí es indigencia. Subirse al sistema integral de transporte, que ese fue el que más se incrementó en este tiempo. Muchísima gente, dicen trabajo, pero por favor, la gente no tiene ahí ninguna capacidad de terminar esclava a trabajos, por eso comentaba desde el principio. Y si fue en su pasado abogado, médico, tener que realizar esas labores durante, ¿qué salió en las estadísticas? ¿20 años? Eso puede hacer todavía más complicada su recuperación. Quiere decir que no ha habido una inclusión social, no está por ningún lado, las cifras son claras, muy mínimas, no en la dimensión real, pero las mismas cifras demuestran que no hay inclusión social para esas personas. Nuestros prejuicios, Santiago, con frecuencia nos hacen asociar la habitabilidad en calle con delincuencia. Y yo le quisiera preguntar por eso, y le cuento primero que yo he sido víctima, por ejemplo, de robo de autopartes. Entonces me pregunto si a los habitantes de calle los están usando justo, por ejemplo, para ese tipo de actividades. Teníamos un miembro, él hizo parte porque tal vez tienen oportunidades de consumir. Cuando la persona no es tratada, pues el primer recurso que busca es para su consumo. Y de ahí la vulnerabilidad, no tener dónde dormir, y si aparece y le ofrecen un sueldo, pues le va a echar mano a lo que primero suceda. Esos flagelos sociales de la delincuencia, del consumo, los tenía yo cuando estaba en la sociedad. Yo dije que cuando caía a calle, pues me iba a matar el habitante de calle. Pero como dice Eduardo Felipe, me enseñó a vivir. Motivo por el cual ha tomado dimensión esta fundación. Motivo por el cual fue creada. Cuando se empezó el programa, la fundación fue creada para recuperar los derechos humanos fundamentales de las personas en situación de calle ante la familia, la sociedad y el Estado. ¿Sí? Cuando uno está en esas circunstancias, Eduardo Felipe, probablemente sin amor propio, probablemente sin oportunidades, en las drogas, con las relaciones sociales rotas, uno de verdad piensa en ese instante estando en la calle, usted que estuvo en la calle, piensa de verdad, es que ustedes hablan de derechos, las personas que están en la calle de verdad sienten que tienen derechos. Uy, mira que es difícil cuando ya llegas tú a una situación de desespero y total abandono, que te sientes peor que un perrito abandonado en la calle. Tú dices, claro, yo debo tener algún derecho. Ese sentimiento de ver lo que tú estás pasando, porque duré más de 15 años en las calles, de lo que tú estás pasando en ese momento, ese sentimiento, estar en esa situación, fue la que nos llevó también un día a decir con Santiago y con otros compañeros, decir, tenemos derechos. Oiga, en Colombia se están manejando como quieren las cosas. Nos dimos cuenta, nosotros hicimos parte de un programa social de la comunidad Vía el Camino, y creo que nuestra invitada lo sabe, que es muy cerca, inclusive es muy cerca aquí. Y ahí fue donde nosotros dijimos, tenemos muchos derechos. O sea, ya aparte de estar haciendo un proceso, dijimos, tenemos muchos derechos. La verdad, nos los están incumpliendo. La verdad, empezamos a indagar, empezamos a ver un poquito más allá de lo que las otras personas ven, que es ir a un centro, recibir una atención de 9 meses, un grupo psicológico, un apoyo, una restitución de valores y de decirte te viste gordito, bien vestido, chévere, pero pues hasta luego, hasta aquí llegaste, es tu proceso, ya estás recuperado, vete a afrontar la vida. Pues cuando tú sales con una mano adelante y una mano atrás, pues realmente vuelves a... Eso es un círculo vicioso que es el que les conviene. Se mueven miles y millones de millones para el habitante de calle, tanto del presupuesto nacional como del extranjero que invierte en la recuperación del habitante de calle. Y la verdad que es, en Colombia, real, la corrupción nos tiene con eso tremendo y pues por eso es que no le han dado un curso viable a esos recursos y a una creación de un sistema realmente productivo para el habitante y la recuperación del habitante de calle. Quisiera aprovechar este espacio para invitar a nuestro presidente Gustavo Petro, a nuestro ministro Fernando Jaramillo de Salud y a nuestra ministra Susana Muhammad del Medio Ambiente,
que nos sentemos a debatir esta problemática, que realmente es importante en Colombia recuperar a las personas que habitan las calles, ya que son muchísimas, no hablamos de un censo totalmente exacto, claro. No se puede clarificar, pero sí podemos decir que podemos, si nosotros miramos las estadísticas que nos presentan ante el Consejo, de pronto la Secretaría de Integración Social, frente a la recuperación, las atenciones serán 15.000, 20.000, 30.000 anuales, pero la recuperación de una persona no mostraba el 2% hace unos años. Nosotros fuimos testigos, yo estuve en el Consejo de Bogotá mirando esas cifras y realmente es lamentable que se le inviertan miles de millones. Y solo menos del 2%. Y solo menos del 2% en una recuperación que se hablaba de un seguimiento y que pueden conseguir un empleo y que pueden estar de pronto algo, en mi caso como estoy yo, fuera de calle y de pronto haciendo algo productivo para la sociedad. Pero entonces es realmente para debatir, nuevamente invitar al presidente de la República, al ministro de Salud y a la ministra del Medio Ambiente. Creo que son las entidades que más les compete sentarse con nosotros. Si el presidente mencionó tanto este asunto cuando era alcalde, pues ojalá coja su llamado. Y Fernando Jaramillo era el secretario de Salud, hoy en día es el ministro. Entonces, con él tuve la oportunidad de charlar una vez y es genial lo que de pronto se puede hacer desde el Ministerio de Salud articulados. Bueno, pues ojalá el médico Jaramillo también lo escuche. Okay. En este programa habitualmente escuchamos a los ciudadanos para hablar de los temas que tratamos cada día. Hoy le cedemos ese espacio a 2 habitantes de calle para que nos hablen más de su historia. Yo no cargo casa. La casa mía es esta. Yo apenas necesito una cobija y ya. Soy del Pasivo colombiano, Chocó. Pues en el momento estoy acá no porque quiero, ni porque me toca, ¿sí me entiendes? Soy de Flandes, Tolima. Estoy en la calle por las drogas, ¿no? Obvio, primero que todo, porque es por las drogas que estoy en la calle. Y a veces que nadie le da trabajo a uno, ¿sí me entienden? Entonces uno... Yo he visto como hay personas que dicen, no, pero es que lo ven a usted lo ven que usted es gay y la gente no me llega acá al negocio. ¿Qué más puede uno hacer? Habitar las calles, reciclar en las calles, sin hacerle daño a la gente, ¿no? De buena manera. Muchas cosas, problemas, puñaladas, droga, menosprecio. Bogotá me lo reconozco casi todo Bogotá me lo conozco porque me lo he caminado todo, del norte a sur, del sur a occidente y occidente a sur. Todo me lo he caminado, para que le echo mentiras. Bacana la gente, todos no son malos, algunas personas que son bien. La delincuencia, primero que todo, porque entre uno también se roban, obvio. Y problemas que no faltan. O sea, que en la calle se ven muchos problemas, sino que los problemas se ven cuando uno anda mucho en compañía, ¿no? Pero como yo siempre he andado así solito, pues no es mucho los que les llegan a uno, ¿sí? Pero no falta el que amanezca ofendido y que se desquiten con uno, ¿sí? Han llegado personas aquí en camioneta, venga mijo, cómase algo, llegó. Mientras otros sí lo desprecian, buscan a matarlo a uno. Por aquí han llegado gente en camioneta que va a matarlo a uno. Pero... Los que yo conocí en la calle ya se han ido. Los de ahorita no, los de ahorita son nuevos, que se han degenerado y pues han caído a la calle, ¿sí me entiendes? Todo, extraño mi comida, extraño mi agua, el río, todo lo extraño, todo. Lo que hay allá no hay acá, ¿me entiendes? Allá no me niegan un bocado de comida, allá no me niegan un pedazo de plátano, allá no me niegan un pedazo de arroz, un grano de arroz, nada, porque todo lo tengo ahí. En cambio acá para comer tengo que buscarme la basura, un menosprecio, porque lo ven a uno siente, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo extraño tanto en mi tierra. Cuando antes de llegar acá a Bogotá, yo trabajaba en casas de familia, haciendo el aseo, cocinándole. Pues mi sueño es tener trabajo, ¿sí me entiende? Ocupar la mente. Pues porque quiero tener una nueva vida, no quiero andar así, quiero ser otra persona. Yo sé de construcción, sé obra blanca, también sé de zapatería, sé remendar, pegar. Porque es que la verdad, para yo irme a encerrar, o sea, uno lo piensa, ¿no? Porque uno dice, bueno, vamos, porque dice, no, vamos, nos van a encerrar, tal. Pero se ve los días y que no ve los resultados, uno le da rabia. La periodista que obtuvo estos valiosos testimonios es Carol Velázquez, que es a quien contactamos en este instante para que nos cuente cómo funcionan esos centros día, esos hogares de paso del distrito. ¿Qué servicios ofrecen, Carol?
Es un gusto para mí saludarlos a esta hora. Yo me encuentro desde Bacatá, uno de los 4 hogares de paso que tiene integración social en la ciudad para atender a las personas en situación de calle. Y junto a mí se encuentra Vivian Calderón, ella es la coordinadora de este lugar y con ella vamos a conocer los servicios que ofrece este lugar. Vivian, bienvenida ahora y bueno, cuéntanos primero eso, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen para esta población en este lugar? Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Hogar de Paso Día Noche Bacatá. Este es un hogar de paso que tiene una capacidad instalada para 230 personas, entre hombres y mujeres, mayores de 29 años. La intención del hogar de paso, pues principalmente es brindar unos servicios de atención básica, pero también acompañar en los procesos de orientación y referenciación para aquellas personas que quieran permanecer en la calle, si lo deciden, o buscar otros escenarios para tramitar y transitar a la inclusión social. Tiene una atención psicosocial a las personas, también tiene actividades recreodeportivas, hacemos unas alianzas con otras entidades del distrito que nos permiten establecer esas acciones que vayan orientadas a restablecer los derechos. Entonces acompañamos todo el proceso educativo con la Secretaría de Educación, acompañamos también con el IDEPIVA para aquellas personas que tienen animales de compañía, entonces hacemos articulación con ellos, con la Secretaría de la Mujer para hacer la atención a las mujeres que sufren de violencias basadas en género. Digamos que la intención de este espacio justamente no solo es brindar esos servicios básicos, sino poder ser un articulador con otras entidades para brindar la atención necesaria. ¿Y cómo una persona puede, digamos, hacer el proceso para llegar aquí o qué procedimiento se tiene que hacer para recibir este apoyo? Hay varias vías. En principio, pues las personas pueden entrar de manera directa, es decir, ellos por puerta podrían entrar. También hay unos centros de autocuidado en la ciudad donde ellos llegan allá y pueden ser referenciados acá si solicitan la atención. En cada una de las localidades de nuestra ciudad tenemos unos coordinadores locales que hacen la territorialización de la política y ellos en sus recorridos con los equipos también pueden solicitar un cupo directo para llegar al lugar de paso. Estos escenarios lo que permiten es acercar un poco a las personas a la recuperación de sus hábitos y de que se incluyan socialmente para no seguir siendo estigmatizados. Muchas gracias, Vivian, por acompañarnos aquí en Ahora. Recordemos entonces a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que más allá de los estigmas, uno de los grandes monstruos que está detrás de la habitabilidad de calle es la depresión. Así que si alguien cercano quizás necesite ayuda, el primer paso siempre es la prevención y escuchar a los que más lo necesitan. Esta es toda la información. Continúen usted con más de Ahora. Carol, gracias por la valiosa información. Volvemos aquí, pero para conclusiones. Empiezo con Felipe González. Eduardo Felipe, una conclusión o una reflexión final. Nos vamos. Ok, primero que todo, muchísimas gracias a todas las personas que nos pudieron escuchar. Una reflexión sería de que cómo estamos manejando realmente los dineros y los centros en Bogotá, qué es lo que estamos haciendo realmente por el habitante de calle. Si es cierto que estamos haciendo algo productivo o solo es negocio. Eduardo Felipe González, gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Yamil. Muy amable y felicitaciones por ese ejemplo suyo de recuperación después de haber estado en la calle. Gracias. Muy amable, señor. Y don Santiago Suezca, su conclusión, su reflexión final. Un profundo agradecimiento primero a su canal. Hago la solicitud a las entidades que nombra la ley 1641 del 2013, al DANE, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, y a los señores congresistas, el desarrollo de la política pública social para habitantes de calle y que haya inclusión social de esas personas. La necesitamos. Lo necesitamos. Y la sociedad también. Lo dicen ustedes, la sociedad lo necesita, la ciudad lo necesita. Santiago Suárez, gracias por haber venido. Gracias. Ellos dos hacen parte de la Fundación No Más Ciudadano Habitante de Calle y los pueden buscar en caso de que tengan algún tipo de posibilidad de cooperar con su... En las redes sociales aparecemos, sí. ¿Cómo aparecen? Así aparecemos en la página de Facebook, ahí está mi número, WhatsApp también, y cualquier cosita por ahí nos podemos colaborar. Y Carol Ivonne Figueroa, en el distrito, economista y una mujer muy importante para el desarrollo de políticas públicas con este enfoque de habitantes de calle. Gracias por habernos acompañado en Ahora. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Nos queda como un ejercicio pendiente e importante el tener unas cifras actualizadas para de esa manera trabajar la política y hacerla mucho más cercana a las necesidades y los intereses de nuestra población, que si bien es un ejercicio que se está realizando, no es suficiente y debe aunar muchos más esfuerzos. Y de la misma manera transformar los imaginarios frente a nuestra población y las razones por las que han llegado a la calle.
Muchísimas gracias. Carol Figueroa, en el distrito de Bogotá, en la administración distrital. No sé ustedes, pero al menos yo quisiera no tener que vivir en una ciudad con miedo. No es el miedo lo que nos tendría que mover cada día para salir a la calle y cada vez que nos encontramos con una persona que o vivió o está viviendo en la calle. Nuestros invitados hoy nos han reiterado una y otra vez, solo quieren ser vistos como seres humanos, como personas que tienen derechos. Y están en una situación que perfectamente le podría pasar a usted o a cualquier persona de su entorno si es que cae en una situación irresoluble de drogas o si es que se rompen definitivamente los vínculos familiares. Así que la invitación de hoy de ellos para nosotros es básicamente una, verlos y tratarlos como seres humanos. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, de análisis y de datos. Hablaremos del proyecto del Corredor Verde por la carrera séptima. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza y recuerden que a las 6 de la tarde estamos en Ahora un podcast. En elecciones somos Ahora Vote en todas las plataformas digitales. Búsquenos en Instagram como @capitalahora y sigan nuestros contenidos en YouTube. Somos Ahora, proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.